Quienes tienen la herida de humillación son estas personas que tienden a reírse de sí mismas, que hacen chistes sobre ellos mismos y también sobre las demás personas. Pero cuando alguien los critica, ahí ya no les gusta nada, porque en realidad tienen la autoestima baja, pero prefieren humillarse primero a sí mismos antes de que alguien más lo haga. Vamos a ver en este video todo lo relacionado con esta herida de humillación y esta máscara de masoquista que desarrollan. Yo soy Tami Cámpora, nutricionista y bioterapeuta, y los quiero acompañar en su evolución personal. En este video dándoles toda la info sobre la herida de humillación para que puedan espejarse y desde ahí trabajarla para sanar. Empecemos por aclarar qué es la humillación. Nos sentimos humillados cuando nos sentimos avergonzados, rebajados, despreciados. Se trata de una situación, una sensación de que nuestro amor propio está siendo herido, se está hiriendo nuestro amor propio, nuestra dignidad. Entonces, cuando aparece la herida de humillación es justamente entre el primer año de vida y los 3 primeros años de vida que el niño experimenta esta sensación de humillación proveniente de alguno de sus dos progenitores o de ambos en diferentes aspectos de su vida. Generalmente tiene más peso la mamá en lo que es el desarrollo de la herida de humillación. ¿Por qué? Porque suele ser quien guía el comportamiento del niño. Pueden aparecer frases como me estás avergonzando, no me avergüences, no te da vergüenza. Y todo esto tiende a estar relacionado con el mundo físico, con aquello que tengo o aquello que hago. Y suelen ser mamás que tienden a darle mucha importancia a lo que los demás ven de su familia. Entonces son mujeres que intentan controlar el aspecto físico y la conducta de ellas mismas, de sus parejas y de sus hijos, porque la opinión de los demás tiene un peso muy alto para ellas. Incluso tienden a ser familias en las que se prioriza el conservar todo lo que pasa adentro de la casa, todo puertas adentro para que nadie se entere y poder dar una imagen de supuesta familia perfecta. Todo este peso, todo este control de parte de generalmente la mamá va a recaer sobre las espaldas de este niño que va a empezar a intentar complacer a mamá. Incluso va a tender a priorizar los deseos de mamá por sobre sus deseos. ¿Por qué? Porque entre el primer año y los 3 años experimentó el hacerla sentirse avergonzada y entonces intenta este niño cambiar su conducta para que mamá ya no se sienta avergonzada de quién es él. Entonces va a adecuar su comportamiento, la forma en la que habla, todo amoldado a lo que a mamá la haga feliz. En esto termina perdiéndose de sí mismo y de su individualidad, termina no siendo libre de ser quien es. Incluso luego del fallecimiento de esta mamá son personas que tienden a seguir sintiendo la carga de la figura de mamá sobre sus espaldas. Tienden también a ser personas que, como dijimos, les gusta reírse de sí mismos y hacer reír a los demás. En esto creen que entonces ya otro no los va a hacer sentir avergonzados, porque entonces si yo hago un chiste sobre mí mismo, ya la otra persona no lo va a hacer. Yo ya me estoy riendo de mí mismo. ¿Sí? Esto tiene que ver con la máscara de masoquista que desarrollan. Vamos a explicarla paso a paso para que se entienda. Esta máscara de masoquista relacionada con la humillación tiene que ver con que, como dijimos, cuando hay una humillación se está hiriendo el amor propio. Hay un dolor y una sensación de culpa. Siempre que me sienta avergonzado, me voy a sentir culpable. Están asociadas. Entonces, en este dolor, en esta sensación de culpa, lo que está interiorizando el niño es que no merezco este amor. Merezco entonces el sufrimiento. Entonces esta máscara de masoquista tiene que ver con el acercarme al sufrimiento, ¿sí? Al sentirme avergonzado, al sentirme humillado, porque evidentemente no merezco el amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la infancia me hirieron el amor propio y esto es lo que incorporé como lo natural y lo que merezco. Por esto es muy importante en las personas que tienen la herida de humillación, máscara de masoquista, poder trabajar muchísimo con el amor propio y el merecimiento. Son personas que se sienten
diminutas, que se sienten inferiores. Por eso tienden a sentirse reflejados y a apreciar, que les guste todo aquello que sea pequeño, tienden a elegir autos pequeños, de tamaño pequeño, y tienden a usar diminutivos para hablar. Por ejemplo, pequeñito, segundito, minutito, ¿sí? Todo en diminutivo, porque es con lo que se sienten reflejados, con esta sensación de inferioridad. Incluso les cuesta muchísimo creer que haya otras personas que pueda darles más importancia o más valor del que ellos creen tener, ni se lo imaginan. Por otro lado, son personas que, como dijimos, sienten culpa, está la vergüenza como clave y la culpa, y esta culpa la cargan sobre ellos mismos, pero también cargan con culpas ajenas. Cuando es otra persona la que hizo o dijo algo que puede ser avergonzante, ellos van a cargar con esa culpa. Son personas que tienden a cuidar muchísimo a las otras personas, no van a querer herir a otras personas, ¿sí? Y así tampoco van a querer que otras personas los hieran a ellos. Entonces intentan ser muy buenas personas para evitar la humillación, por eso cargan con culpas ajenas, porque entonces sería buena persona, y también son personas que van a tender a ayudar muchísimo a los demás. Pero ¿qué pasa? En el ayudar tanto al otro para que me considere buena persona, que me considere indispensable y que por lo tanto no me humille, lo que sucede es que me cargo excesivamente de trabajo, me cargo excesivamente de tareas. ¿Por qué? Porque los demás también aprovechan y empiezan a darme más trabajo, a darme más tareas, entonces me sobrecargo y exploto. ¿Qué pasa? Lo importante acá es darse cuenta que en esta situación de querer ayudar de más al otro para que no me humille, de cargar con culpa ajena para ser buena persona y que no me humillen, en estas situaciones lo que termino haciendo es ser yo mismo quien se expone a la humillación, quien se expone a rebajarse, ¿no? Entonces, en esta idea de evitar la humillación, termino haciendo justamente aquello que estoy queriendo evitar. Por eso es muy importante prestar atención a cómo estoy actuando y cómo me estoy relacionando con los demás. Así como para estas personas, mamá suele ser alguien que intenta controlar todo porque quiere que lo que se ve de su familia sea impecable. Las personas que tienen la herida de humillación también van a querer controlar todo, pero no por el mismo motivo por el que lo hace mamá, sino que las personas que tienen herida de humillación van a tender a querer controlar para evitar que se los humille. Y en este querer controlar, también van a controlarse de aquello que expresan, de aquello que dicen y comparten. ¿Por qué? Porque en el expresarme, en hablar de mis sentimientos, de mis necesidades, de mi infancia, puedo ponerme en vergüenza o puedo avergonzar a alguien más. Entonces, mejor lo evito y no me abro tanto. En este control que ejercen también van a hacer las cosas más lentas, a modo de control inconsciente, porque en el hacer más lento tengo menos riesgo de sufrir un accidente, de equivocarme o de cualquier situación que dé lugar a la humillación. Entonces, mejor todo lento y pausado para no caer en la humillación. Sus cuerpos, hablemos de la forma de sus cuerpos, son cuerpos gruesos, tienden a ser gruesos, pero ojo, que como les he dicho en otras heridas, es importante combinar heridas y el cuerpo físico es el resultado de esa combinación. Entonces, una persona que tenga como herida protagónica la humillación va a tener un cuerpo grueso, de talle corto, pueden ser cuellos gruesos también, ¿sí? Cuerpos con los que la propia persona se sienta humillada. Recordemos que para estas personas es preferible humillarme primero a mí mismo antes de que los demás lo hagan. Pero si es una persona que tiene herida de humillación y también herida de injusticia, que les dejé el videito, lo tienen en este mismo canal con la descripción física, van a ser entonces personas que puedan tener cuerpos que en ciertos aspectos les represente humillación, según su criterio inconsciente, pero no tienden a ser tan gruesos, tienden a ser más firmes, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están combinando ambas heridas. Y en el caso de estas personas con herida de humillación, pueden aumentar de peso, tienen más tendencia a aumentar de peso, a diferencia, por ejemplo, de quienes tienen la herida de injusticia que tienen temor al aumento de peso. En la herida de humillación puede existir este aumento de peso que está relacionado con aquel espacio que desearían ocupar. No creen que lo ocupan, justamente como les mencionaba, tienen la autoestima baja, tienden a sentirse inferiores, pero tienen el deseo
de ocupar más espacio, de ser más importantes, más grandes. Entonces, cuanto mayor es el espacio que quieran reclamar, mayor va a ser el aumento de su peso corporal. Y estos pesos corporales, estos cuerpos, tienden a verse de contenido graso, es decir, no tienden a verse quizás como alguien con la herida de traición, cuerpos que denotan fuerza, sino que más bien cuerpos en los que se nota más el contenido graso en sus extremidades sobre todo y en el torso. El mayor deseo, pero también el mayor temor de una persona con herida de humillación es la libertad. ¿Por qué? En su infancia no se sintió libre, justamente porque tenía el control de esta madre y también el padre pudiera participar. Este control sobre todo lo que tenía que hacer para no sentirse avergonzado, para no avergonzar principalmente a mamá. Entonces no se sentía libre. Su mayor deseo es, fuera de la vista de sus padres, poder sentirse libre. Y en este sentirse libre cae en el demasiado. Demasiado en comer demasiado, hacer demasiado, cocinar demasiado, ¿sí? Todo en el extremo. Pero ¿qué pasa? Esto a la vez le da miedo porque en este demasiado puede caer en la humillación, ¿sí? Cuanto más haga, cuanto más coma, cuanto más cocine, lo que puedo hacer es tener más chances de humillarme. Por eso se genera esta dualidad de el mayor deseo y el mayor temor. Claro que al trabajar esta herida se abre la posibilidad de poder experimentar esa libertad de ser quien es sin ir a los extremos del demasiado ni tampoco caer en el temor de que en ese disfrute de la libertad aparezcan situaciones humillantes. Entonces va a ocurrir que su inconsciente le va a tender trampas, por decirlo de alguna forma, para que no llegue a ese punto de completa libertad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay un hombre que está en su casa, tiene una pareja, puede tener hijos si quieren, y busca un trabajo extra porque en la casa se siente controlado, ¿sí? Se siente vigilado por la mujer, no se siente libre, ¿no? Entonces busca un trabajo extra. Entonces de su trabajo se va a este otro trabajo extra. ¿Qué está haciendo esta persona? Lo que está haciendo es intentando huir de ese espacio en el que no se siente libre, pero a la vez se está metiendo en otro espacio en el que tampoco es libre. No está en la casa, pero a la vez está en otro trabajo. Entonces todo el tiempo hay barreras hacia la exploración de su completa libertad. Como en la infancia incorporaron que era más importante el deseo de mamá que el deseo propio, se olvidaron de aquellas cosas que realmente les dan placer, desconectaron de quiénes son realmente y en la vida adulta se encuentra con que no saben qué es lo que les da auténticamente placer y priorizan aquello que supuestamente deben hacer, el deber, el tengo que, más que el quiero hacer. Por eso es muy importante trabajar en reconectar con aquello que nos da placer. Pero ¿qué pasa? Lo que les ocurre a estas personas con herida de humillación es que sienten culpa por el placer. ¿Por qué? Porque en la infancia se ocuparon más de complacer a mamá que de dejarse libres de complacerse. Entonces, al sentir culpa con el placer, van a castigarse a ellos mismos. Incluso prefieren autocastigarse, me castigo antes de que alguien más me castigue. ¿Sí? Si siento que estoy disfrutando algo, que estoy sintiendo placer al comer algo o al hacer algo que a mí me guste, enseguida viene el castigo porque evidentemente ese momento de placer no lo merezco. Como en la infancia la felicidad de mamá era mucho más importante que su propia felicidad, se programaron para priorizar la felicidad de los demás. Por eso suelen actuar como mediadores, incluso apenas hay un conflicto, apenas cargan con una culpa propia o con una culpa ajena, van a querer solucionarlo enseguida, escapar de esa situación de conflicto poniendo alguna justificación o buscando alguna solución para que todo quede en paz. Son personas que les encanta vestirse bien, en el fondo quieren sentirse libres de vestirse bien, pero creen que no lo merecen, creen que merecen sufrir, creen que merecen humillarse, entonces las ropas que usan son generalmente pueden ser de baja calidad, pueden ser ropas que no se ajusten a su talle, ¿sí? En más
o en menos. Entonces cuando una persona que tiene la herida de humillación empieza a vestirse con tallas acordes a su cuerpo y con materiales de mayor calidad, por ejemplo, entonces esto nos está demostrando que está sanando esta herida, que está habiendo una evolución en la forma en la que la persona se percibe y se muestra al mundo. Son personas que no se gustan a sí mismas y así tampoco les gustan las demás personas. Es decir, como siempre decimos, todo lo que no me doy a mí mismo, todo lo que no siento por mí mismo, no lo puedo sentir por los demás. Y esto es lo que les sucede. No me gusto, no me gustan los demás y de esta misma forma no les gustan sus padres. Entonces suelen ser niños que en su infancia prefieren no invitar a amiguitos a la casa porque se sienten avergonzados por sus padres y se genera este ida y vuelta en el que así como siento que vos, mamá o papá, sentís vergüenza por mí, yo también genero esta vergüenza hacia ellos y hacia los demás, ¿sí? Todo siempre como es adentro es afuera y como es afuera es adentro. Lo que sucede también es que suelen ellos mismos generar situaciones humillantes. Esto es inconscientemente, por ejemplo, pueden mancharse la ropa en público, pueden tropezarse en público, ¿sí? Todas situaciones que en definitiva las sienten ellos mismos como humillantes. Por otro lado, como veníamos diciendo, priorizan a los demás. Así como priorizaban a mamá en la infancia, van a priorizar a todos los demás antes que a ellos. Por lo tanto, quizás dicen, bueno, nunca tengo tiempo para mí, pero después tienen tiempo para los demás. No tengo tiempo de pintar mi casa, pero bueno, si necesitas ayuda voy y te ayudo a pintar la tuya. O, por ejemplo, no me pongo ropa linda nunca. Estoy en la casa usando harapos, pero si vienen visitas me pongo ropa linda. O siempre tengo mi casa en desorden y sucia, pero si sé que vienen visitas, la limpio, la dejo hermosa para cuando lleguen las visitas. Todo esto nos muestra cómo ponen como prioridad a las demás personas antes que a ellos, pero también tiene que ver con el sentirse dignos. Ellos tienen muy presente lo que es sentirse digno o indigno. De hecho, ellos se sienten indignos, no se sienten dignos de placer, se sienten indignos, ¿sí? En términos generales. Entonces, este es un trabajo interno que tienen que hacer para ir evolucionando en el pasar de este me siento indigno a un sentirme digno, ¿sí? Sentirme digno de placer, sentirme digno de amor, sentirme digno de abundancia. Es el mayor trabajo para quienes tienen la herida de humillación. En el ámbito sexual son personas que consideran al tema de por sí avergonzante, entonces no tocan el tema y como se sienten avergonzados con sus cuerpos, esto va a influir también en su vida sexual. Por otro lado, se pone en juego el hecho de que ellos creen no merecer placer. Entonces no van a ir en búsqueda de ese placer y no se van a sentir cómodos en la búsqueda y en el sentir de ese placer. Incluso aunque ellos mismos quisieran experimentar ese placer, tampoco se molestarían en pedírselo a sus parejas porque preferirían no molestarlos. Esa es la sensación interna que tienen. Él podría estar molestando al otro. ¿Por qué? Porque recordemos que son personas que priorizan a los otros y que priorizan el placer del otro, pero no el propio. Veamos ahora brevemente las enfermedades que pueden aparecer en quienes tienen la herida de humillación, que les va a servir para poder trabajar esta enfermedad o síntomas, si es que la tienen, desde el lugar emocional, teniendo en cuenta toda la información que tiene que ver con la herida de humillación. En principio puede aparecer dolor de espalda. ¿Por qué? Porque tienen mucho peso sobre sus hombros, ¿sí? Cargan con el peso de complacer a mamá desde su infancia y posteriormente con el peso de responder a las necesidades de los demás, cargar con las culpas de los demás, ser útiles para los demás y esto genera mucha presión sobre sus hombros. Por otro lado, pueden aparecer problemas respiratorios. Estos problemas tienen que ver con el sentirse asfixiados, ¿sí? Una infancia en la que tanto control, tanta exigencia de quién debo ser, de cómo debo comportarme para no avergonzar, hace que me sienta asfixiado y luego en la vida adulta, al cargar con los problemas de los demás, con las culpas de los demás, nuevamente sigo generándome contextos en los que me siento asfixiado. Por otro lado, problemas de hígado, que tiene que ver el hígado también con esta prioridad que se le da a los demás, pero sobre todo con los pensamientos y estas cuestiones inconscientes de priorizar el sufrimiento
y alejarme del placer, porque termina siendo una contaminación hacia mí mismo, una cuestión tóxica hacia mí mismo. Y la garganta, ¿por qué? Porque dijimos que estas personas tienden a no sentirse libres de expresarse, no expresan lo que necesitan, lo que desean, lo que sienten, no hablan sobre su infancia por miedo a avergonzarse o avergonzar a otro. Entonces terminan apareciendo afecciones de garganta. La piel, ¿por qué? Por todo lo que no se permiten experimentar en su propia piel y el hincapié que hay puesto en el otro, que esto lo absorbieron de mamá. Y una mamá que, como dijimos, prioriza mucho qué opinan los demás, qué ven los demás de mi familia, y esto tiene que ver con el contacto entonces con el mundo exterior y con las otras personas. Después puede haber afecciones que estén relacionadas con el páncreas, como puede ser la diabetes o aparecer hiperglucemias, que tiene que ver con la resistencia, ¿sí? Con esto de que tengo que resistir mis deseos de placer, por ejemplo. Y aparecen afecciones en el corazón, ¿sí? Esto tiene que ver, según la autora, con el no amarse lo suficiente, y desde la biodescodificación les cuento que el corazón tiene que ver con el hogar, aquello que sentimos nuestro verdadero hogar y sobre todo el hogar de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, fue un hogar que, como describimos, las exigencias eran muy altas. En cuanto a la alimentación, tienden a los extremos, a comer mucho o a comer muy poco. Generalmente en público van a tender a comer poco para no sentirse avergonzados, o pueden tomar muchos bocados pero pequeños. Entonces pareciera que no están comiendo mucho, pero en realidad si sumo todos los bocados termina siendo bastante. Y cuando están solos, sí se sienten cómodos, se sienten libres de comer mucho, pero a veces lo que van a hacer es comer de pie, quizás frente a una barra, porque les da la sensación de no estar comiendo mucho. Sienten que comieron un poquito y siguieron de largo. Por otro lado, lo que sucede con el alimento es que cuando el alimento no es saludable, si no es sano, pueden sentir culpa, pueden sentir vergüenza por haberlo comido y pueden tender entonces a la bulimia. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, lo que sucede en relación a los alimentos es que tenemos que tener en cuenta las creencias de base, porque una persona que cree que ese alimento va a engordar, que ese alimento me hace mal y me engorda, al comerlo, esos alimentos van a engordarla más a esta persona que a la persona que frente al mismo alimento cree que no la va a engordar. Voy a comer esto y no me pasa nada, como esto y no engordo. Los metabolismos van a ser distintos porque el metabolismo responde a las creencias, ¿sí? Entonces, si vemos que nuestra actitud frente a la comida es de estos extremos, de sentir culpa, de sentir vergüenza, podemos trabajarlo desde nuestras creencias para poder sanarlo desde ese lugar. La herida de humillación suele ser la herida que más cuesta reconocer en uno mismo, sobre todo cuando se mezcla con otras heridas y por lo tanto la descripción del cuerpo físico no es tan acertada o tan clara. Pero si algunas partes del video te resonaron, si algunas partes de la descripción del aspecto físico te resonaron, te invito a que puedas ver el video nuevamente en algunos días, o a que puedas tomar nota y ver en algunos días qué ideas se te vienen a la cabeza, qué asociaciones, si pudieras encontrar momentos en los que te sentiste que vos mismo te estabas humillando, o situaciones de tu vida en las que efectivamente hayas sentido vergüenza de vos mismo y vergüenza ajena, vergüenza de los demás, vergüenza de tus padres, y ayuda muchísimo el poder identificar que este progenitor, que como dijimos generalmente es la mamá, ver si este progenitor también tiene esta misma herida para poder tener compasión hacia este progenitor y poder sanar más fácilmente desde ese lugar. También las descripciones relacionadas con la alimentación o las enfermedades pueden darnos la pauta de que esta herida puede estar presente en nosotros. Otro dato relacionado con la comida que quizás pueda resonarte es que la comida la suelen usar a modo de recompensa, ¿sí? Entonces, si se sienten culpables, pueden recurrir a la comida. Si se sienten avergonzados y esto los abruma, pueden recurrir a la comida. Entonces, estas actitudes con la comida, estas actitudes relacionadas con la vergüenza, con el evitar expresarme por miedo a avergonzarme, el hacerme mucho cargo de los demás, estos datos son los que pueden resonarte y pueden darte lugar a decir, ok, puede ser que tenga esta herida, vamos a indagar un poquito más en profundidad. Espero que te haya servido la info, espero que te resuene, espero que la puedas hacer parte de tu proceso de evolución personal para poder trabajarla, sanar y avanzar con mayor paz y autenticidad.
Nos vemos en el próximo video. Un beso.